Bien, pues seguimos con el curso de humidificación. Vamos a hablar de temperatura húmeda o temperatura de polvo húmedo. Esta es la temperatura límite de enfriamiento alcanzada por una pequeña masa de líquido en contacto con una masa mucho mayor de gas húmedo. Puede determinarse a partir de las siguientes ecuaciones o las siguientes relaciones, ¿no? P sub W asterisco menos PB es igual a HC, KG, el peso molecular del vapor por el calor latente del agua, ¿no? Y tenemos la temperatura menos la temperatura TW. Ahorita vemos qué es cada una de estas variables. Y tenemos otra ecuación, YW menos Y es igual a HC entre KY sobre calor latente, ¿no? Multiplicado por la diferencia de temperatura. Ok. Estas dos ecuaciones sí les voy a pedir que las pongan en el formulario, van a ser muy importantes de aquí en adelante, pues hay que tenerlas a la mano, ¿sale? Pues vamos a ver qué significa cada una de estas variables. PW asterisco es la tensión de vapor del líquido a una temperatura húmeda, ¿sale? Esta es la presión o la tensión de vapor del líquido a una temperatura húmeda. PB, pues ya sabemos que es la presión de vapor, ¿sale? HC es el coeficiente de convección líquido-gas. H sub G mayúscula es el coeficiente de transporte de materia, tomando como potencial de difusión la presión de vapor. Vimos algo de esto en el curso de fenómenos de transporte, ¿se acuerdan? Entonces estas variables de aquí, pues son las que vamos a tener o las que vamos a estar viendo a partir de ahora, KG y KY sobre todo, ¿sale? Bien, entonces tenemos las variables para las dos ecuaciones. Bueno, tenemos también KY, que es el coeficiente de transporte de materia, tomando como potencial de difusión la saturación absoluta, o sea, la humedad, ¿sale? Bien, tenemos que M sub D es la masa molecular o el peso molecular del vapor, ¿sale? Y este es el calor latente de vaporización del líquido a una temperatura húmeda. T, pues viene siendo la temperatura que estamos trabajando. TW es la temperatura húmeda o la temperatura del bulbo húmedo. YW es la humedad absoluta de saturación a la temperatura húmeda. Ojo, tenemos un concepto nuevo, YW, ¿sale? Esa es la humedad de saturación a la temperatura húmeda. ¿Ok? Y, pues ya lo sabemos, Y es la humedad absoluta. Y bueno, para el caso de las mezclas aire-agua que vamos a estar trabajando en torres de enfriamiento y estos sistemas de humidificación, pues vamos a tener que el valor de HC entre KY, lambda W va a ser igual a 0.5 aproximadamente. Entonces ya tenemos un valor, este es el que vamos a estar manejando. Este 0.5 va a ser igual a toda esta expresión que está aquí, siempre y cuando sea una mezcla aire y agua. Entonces podemos determinar la temperatura del bulbo húmedo de acuerdo a la siguiente ecuación. Tenemos que PW menos PB es igual a 0.5 por la diferencia de temperatura. Recuerda que esta de aquí es la temperatura del bulbo húmedo, ¿vale? Entonces, esta ecuación también se conoce como la ecuación psicométrica. Entonces, esta también debe de estar en el formulario, ¿sale? La ecuación psicométrica es muy importante, nos va a ayudar a resolver muchos problemas más adelante. Y tenemos que el cociente HC entre KY se denomina coeficiente psicométrico y puede determinarse bajo la siguiente expresión. HC entre KY es igual a C por el número de Smith entre el número de Planck elevado a la 0.56. De esa manera podemos obtener este valor. La ventaja para este curso es que manejamos mezclas aire y agua. Entonces podemos darle un valor a esa expresión, ¿sale? Entonces para sus valores, para mezclas de aire con diferentes vapores, en nuestro caso aire y agua, puede ser 0.222, para metanol 0.293, para el etanol 0.345, para el propanol 0.373, para el butanol 0.412, para el sulfuro de carbono 0.359, para el benceno 0.4, para el acetato de etilo 0.412, para el tolueno 0.415 y para el cloro de benceno de 0.453. Acuérdate que es el aire más cualquiera de estos y el valor de esta expresión es cualquiera de ellos, depende con quién estás trabajando. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con mezclas aire y agua, el valor sería de 0.222. Entonces, hablemos de la temperatura de saturación adiabática. ¿Qué cosa es la temperatura de saturación adiabática? Bueno, es la temperatura alcanzada por una masa de gas cuando se pone en contacto con un líquido en condiciones adiabáticas, ¿sale? Y se determina mediante la siguiente expresión. YS o la humedad de saturación menos la humedad absoluta es igual a C entre el calor latente de saturación por la temperatura menos la temperatura de saturación, ¿sale?
con eso podemos calcular la temperatura de saturación, o sea, esta que estás viendo aquí. Siendo YS la humedad de saturación a la temperatura de saturación adiabática, TS la temperatura de saturación adiabática, y el calor latente, pues es el calor latente de vaporización a la temperatura de saturación, ¿sale? Este calor que está aquí a esta temperatura. Y bueno, C es el calor específico de la masa húmeda. Ya sabemos cómo calcularlo, ya tenemos unas ecuaciones que vimos la clase pasada. Entonces, con esa expresión puedo calcular el calor, ¿sale? Entonces, para el caso aire y vapor de agua, el valor de la temperatura húmeda y el de la temperatura de saturación adiabática prácticamente coinciden. Las tensiones de vapor del etanol a diversas temperaturas son las siguientes. Cuando hablamos de tensiones, es algo similar a las presiones de vapor, ¿sale? Entonces tenemos de 0 a 25, tenemos la presión en milímetros de mercurio, tenemos la temperatura, ¿sale? Entonces ahí tenemos una tabla, temperatura y presión. Me pide calcular las humedades de saturación a 10, 20, 25, 30 y 40 grados Celsius para una presión de una atmósfera. Y me dice que las humedades absolutas para las condiciones del inciso A, de este que está aquí, si la humedad relativa es del 30%. Entonces, necesito conocer humedades de saturación a estas temperaturas y las humedades absolutas de esas que están aquí cuando hay un 30% de humedad relativa. ¿Sale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a resolverlo de la siguiente manera. Ahí tenemos inciso C. Inciso C. La temperatura húmeda a 50 grados Celsius y la humedad relativa es del 30%. Tenemos inciso D. La temperatura de saturación adiabática en las condiciones de C, tomando para calor específico del etanol como vapor el valor de 0.345 kilocalorías por kilogramo grado Celsius. ¿Sale? Entonces ya me está dando el valor aquí de 0.345. ¿Sale? Ojo con este valor que ya tenemos. ¿Sale? Entonces el inciso A, que me decía el inciso A, me dice que las humedades de saturación a 10, 20, 25, 30 y 40. ¿Sale? Entonces vamos a ver eso primero. Tenemos que para la humedad de saturación vendrá dada por esta expresión, ya lo sabíamos. Acuérdate nada más una cosa, estamos hablando de etanol para este caso, ¿sale? Perdón. Entonces estamos hablando de etanol, entonces no va a ser aire y agua, es etanol. Entonces hay que ver el peso molecular del etanol, ¿sale? Entonces el peso molecular del etanol promedio es de 46 y fracción, pero yo voy a dejar 46 para que no haya ningún problema. Entonces va a ser 46 entre el peso molecular del aire, multiplicado por la presión de vapor entre la presión total del sistema menos la presión de vapor, ¿sale? Y este, pues obviamente la temperatura dada, la temperatura que nos están dando en la tablita, ¿sale? Entonces, si hacemos un primer cálculo a 10, vamos a buscar a 10, tenemos que la presión es 23.6, ¿sale? Y ahí tenemos 23.6 y aparte me dijo que el sistema está trabajando a una atmósfera, entonces está demasiado fácil, ¿no? Entonces colocamos ahí 23.6 entre 760 menos 23.6. Hacemos la multiplicación correspondiente y tenemos una humedad de 0.050, ¿sí? O 0.05. Ahora, recuerda que yo te dije que esto era kilogramos de etanol entre kilogramo de aire seco, ¿sale? Entonces aquí puedes colocarlo o no, pero yo te recomiendo poner las unidades por lo que se viene a continuación, ¿sale? Bien. Entonces, una vez que hemos calculado 10, calculamos a 20, 25, 30, 35, 40 y 50, ¿no? De la misma forma, ¿qué es lo único que va a cambiar aquí? Pues es prácticamente los diferentes puntos de presión que vamos a obtener de nuestra tabla. 5, 10, 15, 20, 25 o las que me está pidiendo el problema. En este caso sería 23.6, 43.9, 59. Luego tenemos la de 30, que es 78.8, y la de 40, que es aproximadamente 135.3. Lo que vamos a hacer es cambiar estos valores en esta expresión. Esto se va a mantener igual y esto también. Hacemos las operaciones y calculamos los valores de la tabla. ¿Sale? Y obtenemos todos estos valores. Para 10, 0.05. Para 20, 0.9. Para 25, 0.13. Para 30, 0.18. Para 40, 0.34. Y para 50, 0.65. De esa manera calculamos nosotros las humedades. Bien, ahora para el inciso B, dice la humedad absoluta en las condiciones indicadas será lo siguiente. Tenemos que es 46 y 29, ¿sale? Etanol y el aire, ¿sale? Ahora me decía que calculara todo eso con el 30%, ¿te acuerdas? Dice aquí el inciso B. Las humedades absolutas para las condiciones de A, si la humedad relativa es del 30%, entonces voy a sacar el 30% de lo que estoy ocupando para el inciso A, ¿sale? Que necesito aquí para la presión. Entonces simplemente voy a poner la misma expresión, solamente que para cada una de ellas voy a sacarle el 30%
de todos los cálculos que hice aquí en la presión. En la presión es la donde voy a cambiar. ¿Sale? Aquí 0.3 por la presión de vapor. Entonces, para 10 va a ser 0.3 por 23.6. Abajo va a ser 0.3 por 23.6. Hacemos la operación correspondiente y vamos a tener 0.014, resultado para 10. ¿Sale? Y vamos a hacer lo mismo para todas las demás. Simplemente la presión que se encuentra aquí, la presión de vapor, la vamos a multiplicar por 0.3. ¿Vale? Para 25 hacemos lo mismo, 0.3 por 59 y así nos vamos, ¿no? Y la humedad va a ser 0.037. Y resumimos en una tabla, ¿sale? Hacemos todo esto en una tabla y bueno, seguimos trabajando y ya tenemos lo que era el inciso A con el 30% de la presión parcial. Desde el inciso C me dice que la temperatura húmeda se determina de acuerdo con la ecuación, sabiendo que para esta mezcla el coeficiente H entre KY vale 0.345. Eso me dijo el problema. Entonces simplemente voy a mi ecuación. YW menos Y es igual a H entre KY entre calor latente por la temperatura menos la temperatura del bulbo húmedo. ¿Sale? Esta humedad ya la tengo, 0.01526. ¿Sale? Ya está. Es una de las humedades que calculamos hace un momento, a 50 grados. 0.1526, que es lo que me pedía el problema. Por eso es que calculé a 50. Ya sé que en el inciso A y B no me decía que a 50, sino hasta 40. Pero la calculé porque es un valor que voy a ocupar en el inciso C, a 50 grados. Entonces ahí está. La humedad va a ser 0.01526, ¿sale? ¿Cuánto vale H entre calle? Pues vale 0.345, ya está. Me hace falta conocer el calor latente y me hace falta conocer la temperatura del bulbo húmedo. ¿Cómo haríamos esto? Necesito yo conocer el calor latente. ¿Y cómo lo hago? Bueno, una sería pues echarle datos y buscar cómo calcular el calor latente con tablas de vapor, bla, 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 bla. Pero tenemos una serie de nomogramas en los apéndices del ocontojo. Pues voy a hacer uso de la tabla A12 del ocontojo para poder resolver este tipo de problemas. Los que vamos a hacer ahorita. Bueno, hemos de resolver esta ecuación por tanteo. ¿Sale? Teniendo en cuenta que la humedad de saturación o la humedad húmeda es la humedad de saturación a la temperatura del bulbo húmedo. ¿Sale? Eso ya lo sabíamos. TW y YW van de la mano, ¿no? Entonces hacemos lo siguiente. Para el primer tanteo vamos a hacer lo siguiente. Esta es la tabla A12 de Locontojo, ¿sale? Entonces vamos a suponer que la temperatura TW es de 25 grados Celsius. Es una suposición, no conozco las variables. ¿Qué necesito conocer? Necesito conocer esta que está aquí. Entonces yo lo que voy a hacer es agarrar la tabla A12 porque tiene un homograma y voy a suponer una de las dos, ya sea esta o esta. En este caso, de acuerdo a mi tabla, es mejor suponer esta para calcular esta y eso es lo que yo puedo hacer ahí. Y ya que tengo estos dos resultados, ya compruebo cuánto vale esta que está aquí. Entonces voy a agarrar la tabla A12. Lo primero que voy a hacer es suponer una temperatura. Pero antes de entrarle al nomograma, aquí me dice esta tabla que busque qué sustancias estoy buscando. Entonces voy a ver la del etanol en un intervalo de 20 a 140 con una temperatura crítica de 243, es la estándar, ¿sale? Bien, entonces ahora necesito calcular el calor latente y para eso vamos a ir al nomograma. Recuerda, mi temperatura supuesta fue 25 grados Celsius. Estoy aquí en el nomograma. Ese es el nomograma que viene en el ocontojo. Obviamente nada más viene la línea punteada, no viene esa flecha. Esa es la que vamos a poner ahorita. Si te das cuenta aquí, tenemos una diferencial de temperatura en esta parte. Bueno, ya está, perdón, se me pasó aquí. Una diferencial de temperatura. Sale un intervalo de validez. ¿Sale? Ahí está. Y tenemos que la temperatura crítica es de 243. Ojo con esto. Temperatura crítica 243. Pon atención aquí. Ahora vamos al nomograma. Mira, temperatura crítica menos la temperatura y el calor latente, kilocalorías por kilogramo. ¿Sale? Mucho ojo con esto. Vamos aquí. Ahora, yo supuse una temperatura de 25 grados Celsius. Yo quiero conocer el calor latente de vaporización. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Ah, bueno, vamos a cumplir con las reglas. La temperatura crítica, 243. Entonces, lo primero que voy a hacer, 243 menos la temperatura que yo supuse 25. Entonces, 243 menos 25 grados, esto va a ser igual a 218 grados. Ah, ok, me voy a situar en esta parte, las temperaturas, el intervalo de temperaturas, y voy a aproximar aquí a ojo de buen cubero a 218. Voy a decir aquí 218, ya está. Eso lo sé contando las líneas de 300 a 200 o de 200 a 300.
tengo más o menos un aproximado en valores, ¿no? Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Entonces ahí está, son más o menos 10 líneas, ¿no? Entonces yo busco 218, entonces voy a estar cerca de la segunda línea, ¿no? Entonces aquí tenemos 10, aquí tendríamos 20, entonces sería 18, más o menos por aquí, disculpa, estoy aquí abajo. Aquí está 10, aquí está 20, entonces 18 sería por acá. Más o menos marco ahí. Ok, marco un puntito acá. Entonces tenemos 218 y voy a buscar en este intervalo. Pum, pongo un puntito. Yo digo, ahí está 218. Ahora algo bien importante. ¿Ves cuántos numeritos hay aquí? Hay un montón de numeritos. Entonces vamos a ver aquí. Me dice que esos numeritos son estos que ustedes están viendo acá. Aquí continúa la tabla. Entonces yo estoy en etanol, pero en esta parte que está aquí, para este etanol que estoy ocupando es el 26. Entonces voy a buscar el número 26. Aquí está el número 26 y tiene una bolita y un puntito al centro. Entonces lo que voy a hacer yo es trazar una línea desde los 218 que yo había marcado, que pasen a través de ese 26 por el puntito marcado y hasta donde llegue. Ahí donde llega es el valor del calor latente de vaporización, ¿sale? Entonces, determinando la gráfica de la tabla que te mencioné, el calor latente es 238 kilocalorías por kilogramo y el valor calculado para YW, ahorita lo calculamos. Primero buscamos la diferencia de temperatura de la crítica menos las opuestas. Pongo un puntito, luego busco el número del compuesto que estoy trabajando. Ya que lo tengo, simplemente trazo una línea con mi regla de aquí que pase por este punto en medio y hasta donde llegue. Ahí está. Y aquí donde toca, hay que leer el valor del calor latente. En este caso, yo calculo más o menos aprox 238. Te digo, eso es buen cubero. Ustedes calculen. Alguien puede decir 236, 237, ¿no? Pues no pasa nada, ¿no? Pero bueno, aquí está la solución para esta parte. Entonces ya tengo el calor latente. Ahora, ¿qué me hace falta conocer? YW. Ya conozco cuánto vale este y ya conozco cuánto vale este que está aquí. Entonces ya simplemente es resolver la expresión. Este que está restando pasa del otro lado sumando. Ya está. Y hacemos la operación correspondiente. ¿Sale? Ya está. Aquí yo lo pasé hasta después. Primero resolví esta multiplicación, me dio esto que está aquí y luego ya le sumé esto que está aquí. Tú puedes pasarlo desde antes. Pasa para acá sumando, hace la operación completa y tienes que YW vale 0.18 kilogramos de etanol entre kilogramo de aire. ¿Sale? Ese fue mi primer tanteo. ¿Sale? Bien. A esta humedad le corresponde una temperatura de 30.3 por interpolación con los datos del apartado A. O sea, estos datos que están aquí. Yo saqué que, a ver, ojo con esto. Hice una suposición y supuse 25 grados Celsius. Hice un cálculo con el nomograma para obtener el calor latente, ya lo tengo. Una vez que tenía esos par de datos, ya conocía yo la humedad y esa humedad me da 0.18. Ahora, esta humedad que acabo de obtener tiene que coincidir con mis datos que propuse anteriormente, ¿sale? Entonces yo hago una interpolación aquí y digo que cuánto vale TW. Para mí esto va a ser TW. Y digo, bueno, tengo un valor de humedad de 0.018 que más o menos va a estar, 1888, perdón, va a estar entre 30 y 40. Entonces voy a interpolar entre estos dos. Si eso me da 25, el tanteo es correcto. Si no, no es correcto. Entonces hago la interpolación aquí y hago el cálculo correspondiente. Ya saben, estas son las para Y o para X, depende de cómo estés calculando. En este caso calculo para Y de este lado. Si fuera de este lado, pues sería esta ecuación, ¿no? Ya está. Sustituyo los valores, los datos que estoy buscando. Aquí en este caso es 40 menos 30, que es este menos este. Y aparte de abajo, que va a ser este menos este y la inicial, ¿no? Que es esta que está aquí. Y la multiplicación del valor de y que tenemos, que era 0.1878 menos y inicial, que en este caso va a ser 0.1834, ¿no? Ahí está. Calculamos. Y resulta que tenemos 30 más el resultado de esto, que va a ser 0.33. TW es igual a 30.33. ¿Mi tanteo es correcto o es incorrecto? Tendría que dar 25, correcto. Entonces, este tanteo es incorrecto. Tenemos que hacer otro tanteo más. Entonces, vamos a hacer otro tanteo. Y ahora vamos a proponer que la temperatura me dé 30 grados Celsius. Lo general, cuando hacemos tanteos, es la que calculamos, proponerla para la siguiente. En este caso, voy a proponer 30, ¿no? Hacemos lo mismo, ya sabes, es esta misma, no va a cambiar nada ahí. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora 243 menos 30. Eso va a ser igual a 213. Calculamos a ojo de buen cubero 213. Y de ahí, ya sabes, pasamos por el 26, tocamos aquí, calculamos el calor latente, ya está. Despejamos en la ecuación el valor de YW, ya sabes, aquí es 30 y el valor obtenido. ¿Sale?
Hacemos la multiplicación y este de aquí pasa para acá sumando, ¿sale? Y nos da un valor de 0.1818, ¿sale? Ahora, este de aquí hay que comprobarlo otra vez con la tablita que teníamos en el apartado anterior, ¿sale? Y hay que volver a interpolar. Ahora nada, vamos a cambiar los datos. Otra vez vamos a tomar entre estos valores porque sigue siendo 18, 18, ¿no? Entonces tomamos los valores correspondientes y hacemos el cálculo que debemos hacer, ¿no? Entonces ya tenemos ahí un valor aproximado y nos da un valor más o menos de 30. O sea, yo ahorita la tomé de aquí para acá, pero si te das cuenta, lo tomamos entre 25 y 30. Es más fácil y te va a dar un valor más cercano, ¿no? Al final, esto te da prácticamente un valor de 30, va a ser 29.9 y esto va a ser aproximadamente 30 grados, ¿sale? Yo lo tomé de aquí para acá. Obviamente me iba a dar un negativo porque este es más grande que el propuesto. O sea, para que te salga bien y salga positivo, no tengas problemas, agarra entre 25 y 30 y aún así vas a llegar a un valor de 29.9. Entonces puedes hacer un tercer tanteo y ver a lo mejor 29.5, ¿no? Y seguir proponiendo más. Pero como este ya es 9, yo puedo decir que eso es prácticamente 30. Entonces me puedo quedar con ese valor, el error es mínimo, es casi el 10% de error, y decir que son los valores, que la humedad es 0.1818 y la puedo tomar por buena. Las interpolaciones no son forzosas que tengan que ser entre un valor y otro, ¿no? Al final, mientras sigas la metodología correcta de la interpolación, te va a dar el valor. Entonces ahí está, vamos a tomar esa por buena, ¿no? Que eran 30 grados TW. La temperatura de bulbo húmedo son 30 grados. Bien, para el inciso D dice, la temperatura de saturación adiabática la determinamos por la ecuación de la siguiente manera. La ecuación, ¿cuál? La ecuación psicométrica, esta que tenemos aquí. YS menos Y es igual a C entre lambda S por TS menos TS. ¿Sale? Ya está. ¿Cuánto vale YS? No sé cuánto vale YS, ¿no? Pero sí sé cuánto vale esta humedad. Esta es la misma a 50 grados, ¿te acuerdas? Es 0.1526, ya está, esta que está aquí. Ahora te dije, ¿te acuerdas lo que vimos en la clase anterior? Dijimos que el calor es igual a 0.24 más 0.345, esta es una modificación que me dio el problema, multiplicado por YS. ¿Sale? Ya está. Esto entre lo que es el calor latente de vaporización de saturación. Y son los 50 a la cual está la humedad menos la temperatura de saturación. ¿Sale? Ya está. Ahora, pues simplemente lo que vamos a hacer es simplificar la expresión. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Yo lo que voy a hacer aquí también son otros tanteos, pero tengo que poner de una forma la ecuación que me sea más fácil trabajar. Y mira, aquí es donde se empieza a complicar la cosa. ¿Qué hicimos aquí? Pues bueno, prácticamente este que está multiplicando pasa por acá dividiendo, ¿sale? Y me queda 50 menos 3 entre lambda s. Y ya tenemos esta expresión aquí y acá, ¿sale? Ahora, ya que tengo esta expresión de esta manera, hay que resolver por tanteos. ¿Y cómo resolvemos por tanteos? Bueno, para saber cuál es el valor de esta y de estas, pues hay que igualar a este valor. Entonces, para ver que esta es correcta, tiene que ser igual a este mismo resultado. O sea, se debe de cumplir la igualdad, ¿sale? Entonces hacemos lo mismo, igual la misma tabla, el mismo nomograma, lo mismo. Tenemos que una temperatura de saturación de 30 grados Celsius es lo que vamos a suponer, ¿sale? Sigue siendo la misma, fíjate, no moví nada, sigue siendo la misma. Y ahora vamos a calcular el calor latente a esa temperatura. Aquí no es calor latente, aquí es calor de saturación. Ustedes no pongan esto cuando hagan su apunte, pongan el lambda S, ¿sale? Es lambda S. ¿Ok? Entonces lo mismo, 243 menos 30 son 213 y calculamos nuevamente lo mismo. Calculamos el calor latente, son 236, ¿sale? Y acuérdate que este es lambda S, no es lambda W, a mí se me pasó, ¿sale? Bien, tenemos ya cuánto vale el lambda W y tenemos el valor supuesto. Ahora con esto simplemente hay que despejar pues el valor de YS para obtener el resultado de la humedad, ¿sale? Ya está. Esta que está aquí dividiendo pasa para acá multiplicando. Hacemos todo el desarrollo de ecuaciones. Yo lo puse todo, no te preocupes. Este pasa para acá multiplicando, luego esta por esta y esta por esta. Me queda esta expresión que está aquí, ¿sale? Luego hay que juntar peras con peras y manzanas con manzanas, ¿no? Entonces vamos a ver aquí. Aquí tenemos YS y aquí tenemos una fracción. Esta de aquí pasa para acá sumando y esta que está sumando pasa del otro lado restando. Ya está. Factorizo YS y obtengo que es 1 menos 0.02. YS es igual a 0.1729. Esta que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo y obtenemos que la humedad de saturación es de 0.17. ¿Vale? Y bueno, nuevamente hay que ver que esos valores coincidan con los de la tabla que propuse hace un momento. Entonces, otra vez,
vamos a meter una interpolación y ver que eso sea cierto. Entonces propusimos 30. Yo tengo aquí un valor de 29.8. Lo podría tomar como bueno aún así porque es prácticamente eso sería 30, ¿sale? Entonces así es como hacemos los cálculos, así es como hacemos los tanteos para esta parte, ¿sale? Pues vamos a aventarnos un segundo tanteo porque dices, bueno, 28 no me convence. Yo lo puedo dejar así y no pasa nada. Pero pues queremos ser profesionales. Entonces vamos a ver. Proponemos 29.5 porque vi que estaba muy cerca, ¿no? Pues simplemente hago lo mismo, voy al nomograma. Aquí acuérdate que es lambda S, no se te olvide, yo nada más copié y pegué, pero aquí es lambda S. Y son 243 menos 29.5 es igual a 213, ¿sale? Ahora buscamos ese valor aquí, 213.5, va a ser casi casi igual, hay que movernos un poquitito nada más. Y vamos para acá, obtenemos el calor latente, que va a ser el lambda S, 240. Sustituimos, hacemos lo mismo que hace un rato para calcular la humedad, simplemente despejamos, exactamente lo mismo, ¿no? Y tenemos una humedad de 0.1782. Y ahora buscamos ese valor aquí interpolando para ver que nos dé la misma temperatura. Entonces buscamos aquí, interpolamos en los valores de 30 y 25 y vamos a tener una temperatura de 29.97, ¿no? Ya está un poquito pasado, pero pues bueno, lo puedo tomar como bueno. O sea, yo por eso digo que me quedo con 30 y no pasa nada, ¿ya viste? O sea, son muy cercanos uno y otro. Entonces, 30 para mí la temperatura de saturación estaría correcta. ¿Eh? Entonces, del mismo modo que en el caso anterior resolvemos la ecuación por tanteo, resultando pues T igual a 30 y YS es igual a 17.70, lo que acabamos de calcular hace un rato, ¿sale? Ahí está. ¿Sale? Proponemos la temperatura que sea de 30 y la humedad de 0.1770. Y con eso hemos resuelto esta parte del problema. Vamos a hablar del diagrama psicométrico, ¿sí? Es una representación gráfica de las ecuaciones mostradas anteriormente o la clase anterior, ¿sale? ¿Cómo se maneja el diagrama psicométrico? Bueno, para fijar un punto en el diagrama hemos de conocer dos de las cinco variables: temperatura, temperatura de rocío, humedad absoluta, temperatura de bulbo húmedo y humedad relativa, ¿no? Con cualquiera de esas podemos hacer los cálculos. Hay otras más, son prácticamente 7 los datos que puedes conocer ahí, pero bueno, vamos a suponer que son esos 5, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo vamos a interpretar o cómo vamos a ver la carta psicométrica. Yo les mandé varios modelos de la carta psicométrica. Esta es una carta psicométrica común hasta 50 grados. Y les mandé una que viene de lo contojo que también está como a 55 grados, ¿no? Y unos nomogramas adicionales. Pero vamos a ver cómo se lee la carta psicométrica. Puede venir en diferentes unidades, en BTUs, en Fahrenheit. La que tenemos aquí es en Celsius porque es la que nos sirve para nuestro trabajo, ¿no? Bueno, para leer la temperatura de rocío sobre las líneas horizontales que se alcanzan a ver muy poquitos, estas de aquí que están marcadas más fuerte, pero estas que están aquí, estas de aquí, son las que apuntan hacia el lado derecho sobre la curva de saturación. Esta que está aquí se le conoce como la curva de saturación, esta que está aquí. Sobre la horizontal hacia la izquierda vamos a leer la temperatura de rocío. O sea, lo que va, toca aquí y baja y tenemos la temperatura de rocío. Pum, temperatura de rocío, temperatura de rocío. ¿Sale? Ya está. Entonces, sobre la horizontal hacia la izquierda, temperatura de rocío. Ahí está. ¿Te queda claro o no? Hacia allá. ¿Sale? Ahí, temperatura de rocío. Vale. Ahora tenemos la humedad específica o la humedad de saturación. ¿Sale? La humedad de saturación es sobre la misma horizontal, pero ahora hacia la derecha. ¿Sale? Hacia la derecha vamos a tomar el valor. Todos estos valores que están aquí son los valores de humedad absoluta. ¿Sale? Humedad absoluta. Aquí está. Entonces, hacia la izquierda, temperatura de rocío. Hacia la derecha, humedad absoluta. ¿Vale? Ahora, la temperatura de bulbo húmedo se lee sobre estas líneas que ven aquí, estas que bajan, estas que están bajando aquí, todas estas líneas que bajan aquí son las temperaturas del bulbo húmedo y se leen sobre la curva de saturación. Aquí tenemos 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 y se va para arriba, ¿no? Entonces, estas de aquí, todas estas de aquí son la temperatura del bulbo húmedo o TW, como lo acabamos de ver, ¿sale? Entonces, esas de ahí son las temperaturas del bulbo húmedo, ¿sale? Ya está. Ahora, también tenemos las entalpías, perdón, aquí discúlpenme, pues aquí está, las entalpías. Esta de aquí, sobre la misma línea de la temperatura del bulbo húmedo, o sea, voy sobre esta línea transversal hasta la curva de saturación, TW. Hacia la parte de arriba, todo esto de aquí son entalpías, entalpía, entalpía, entalpía. Pero ojo,
La entalpía está en kilojoules por kilogramo de aire seco. Entonces yo lo manejo en kilocalorías. Puedes usar este y hacer la conversión, no pasa nada, o usar la ecuación que te di para calcular la entalpía, ¿sale? Entonces la entalpía sobre la misma línea transversal, pero los valores están en la parte de arriba, a la línea de saturación TW, o temperatura del bulbo húmedo, ¿sale? Y tenemos las temperaturas del bulbo seco, ¿sale? Las temperaturas del bulbo seco son estas líneas que bajan aquí, estas que bajan aquí, todas estas, todas, o las que suben o las que bajan, ¿sale? Toda esta parte de aquí abajo son temperaturas de bulbo seco. Temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, humedad absoluta, punto de rocío y entalpía, ¿sale? Ahí está. Y esas que tenemos aquí son las curvas de la humedad relativa, ¿sí? Todos estos son humedad relativa, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90 y la saturación que es el 100%, ¿sale? Ya está. Esas líneas de ahí son la humedad relativa. Entonces son todas las que tenemos. Esta yo no recomiendo mucho usarla porque hay que hacer unas interpolaciones entre esas líneas. Es el volumen específico. ¿Se acuerdan la ecuación que vimos? B es igual a 1 entre el peso molecular de tal y Y entre el peso molecular del agua por R30P. Es esta misma, pero se puede leer aquí también en el diagrama psicométrico. Tenemos un valor desde 0.8, me parece que es aquí, 0.85, 0.9, ¿sale? Pero por ejemplo, supongamos que tenemos un punto aquí. Calcular el volumen específico aquí sería hacer una aproximación entre esta línea y esta línea, cuánto va a ser más o menos aquí, si más complicado, mejor aplicar la ecuación y de volada nos sale el valor, ¿no? Pero si quieres aproximar aquí, pues también se puede, hay que tener una interpolación entre estas dos líneas y aproximar más o menos el valor del volumen, ¿sale? Pero estas líneas transversales que ves aquí más gruesas, son poquitas, en este caso son una, dos, tres, cuatro, las que se ven en este diagrama psicométrico, son de volumen específico que está en metro cúbico por kilogramo, ¿sale? Ahí está. Entonces dice, fijado un punto en el diagrama, la determinación de las distintas magnitudes se realiza del siguiente modo. O sea, yo puse un punto aquí, el punto A. Un punto cualquiera. Puede ser ahí, puede ser por acá, puede ser por acá, por allá, por donde tú quieras. Es un punto en tal lado. Ahí está, el punto A. ¿Cómo hago la lectura una vez que conozco el punto A? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La ordenada de este punto es la humedad absoluta. O sea, si me voy de este punto hacia la derecha, aquí en este punto conozco la humedad absoluta de este punto. Ahí está, humedad absoluta. ¿Sale? Ahora, si me muevo de este punto hacia la parte de abajo, conozco la temperatura del bulbo seco. ¿Sale? Así se lo conoce, o simplemente temperatura. Pero esto es el bulbo seco. ¿Sale? Entonces, de este punto hacia la derecha, humedad absoluta. Hacia abajo, temperatura del bulbo seco. ¿Sale? Ahora, sobre esta misma, la abscisa del punto sobre la curva de saturación se obtiene la ordenada en Y, es la temperatura de rocío, o simplemente para que no te compliques, de este punto sobre la horizontal hacia la izquierda, habíamos dicho temperatura de rocío, ¿sale? Simplemente lo que estamos viendo, humedad absoluta, bulbo seco y temperatura de rocío. Ya está. ¿Sale? Entonces la abscisa del punto de intersección de la línea inclinada que pasa por esta línea que baja aquí, acuérdate, ¿te acuerdas que dije que esas líneas de acá eran TW? Entonces la temperatura de bulbo húmedo de este punto va a ser leyendo la lectura sobre esta línea hasta aquí, hasta la curva de saturación, en este caso serían 20, ¿sale? Ahí está, es como se lee la temperatura del bulbo húmedo. A partir de este punto ya obtuve humedad absoluta, bulbo seco, temperatura de rocío y temperatura del bulbo húmedo. Ahí está. ¿Sale? Y acuérdate que estas dos van de la mano. Entonces, si yo quiero saber YW, lo único que hago es conocer la temperatura del bulbo húmedo y de aquí me desplazo hacia la izquierda, la derecha, perdón, y obtengo YW o la humedad de saturación, ¿sí? La humedad de la temperatura del bulbo húmedo, ¿sale? La humedad húmeda, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí está. De esta manera, ponemos por acá y tenemos YW. Listo. Entonces, prolongando esta línea, esta que está aquí hacia la parte de arriba, aquí todavía continúa la curva de saturación, se ve más arriba. Prolongando la vertical que pasa hasta la curva de saturación, la ordenada del punto de la intersección es la humedad de saturación del aire a esa temperatura. Entonces, si yo quiero la temperatura de saturación del aire, por ejemplo, supongamos que estoy a 25, vamos a irnos derecho, derecho, derecho hasta acá, y ahí tengo la temperatura de saturación. Ahí está saturado. Entonces, yo lo que quiero conocer es la humedad saturada, entonces me voy de aquí sobre la horizontal hacia ese lado y conozco la humedad de saturación. ¿Sale? Pero hay que tocar de aquí para acá e irme para allá y obtengo la humedad de saturación. ¿Sale? La humedad relativa del punto A se lee directamente en isolíneas. ¿Cuáles son las isolíneas? Son las curvitas que están aquí, 10, 20, 30, 40, 50 hasta 100, ¿no?
Entonces, para conocer la humedad relativa, aquí sí hay que hacer una interpolación. Aquí, por ejemplo, me encuentro entre 20 y 30. Entonces, más o menos pintamos líneas imaginarias que tengan la misma tendencia del lado de abajo y nos vamos para arriba. Por ejemplo, aquí yo veo que está más o menos a la mitad. El truco aquí es medir entre este punto y este punto. Si está exactamente a la mitad, aquí sería 25%. La humedad relativa sería 0,25 para este caso. Y así es como tienes la humedad relativa. ¿Sale? De esta manera eso ya se lee sobre estas líneas. ¿Sale? Y ahí están todos los datos que podemos trabajar en la carta psicométrica. También sabes que si extrapolas esta línea a la parte de arriba, obtienes la entalpía en kilojoules por kilogramo de aire seco. ¿Vale? Fácil, ¿no? Bueno, pues vamos a ver un ejemplo para que quede un poquito más claro. Dice, una masa de aire a 40 grados Celsius tiene una temperatura húmeda de 25 grados Celsius. O sea, ojo, una masa de aire siempre va a ser temperatura del bulbo seco y esa va a ser T. Ahora, tiene una temperatura húmeda de 25%, esa va a ser TW. Temperatura húmeda siempre es TW, ¿sale? Me dice, empleando el diagrama psicométrico, calcúlese, inciso A, la humedad absoluta, inciso B, la humedad relativa, inciso C, la temperatura de rocío, inciso D, la humedad de saturación por enfriamiento adiabático. Humedad de saturación por enfriamiento adiabático. Ojo con esto, ¿eh? ¿YW o YS? Hay que ver qué nos está pidiendo. Inciso E. La humedad de saturación a la temperatura que se encuentra. La humedad de saturación a la temperatura que se encuentra. La humedad. Ah, ya. O sea, estoy en T y me voy derecho hasta arriba, hasta la curva de saturación para saturar la temperatura y de ahí me voy hacia la derecha para encontrar la humedad. Ok. Luego me pide el inciso F, el calor específico, eso con la ecuación. Y G, el volumen específico, también yo ocuparía la ecuación para no estar interpolando entre las líneas. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Tenemos entonces, dice, el estado de la masa del aire correspondiente a la intersección de la abscisa T igual a 40 con la línea inclinada de la temperatura húmeda TW es igual a 25. Entonces voy a buscar primero, ese es el punto A, voy a buscar el punto A que puse hace un rato. ¿Cómo encuentro ese punto A? Me dice que la temperatura del bulbo seco es 40. Voy aquí, busco 30, 40, 35, 40. Aquí está 40. Y luego me dice que TW vale 25. Entonces voy a ver todos los valores de TW y voy a buscar 25. Entonces aquí está 25 y aquí está 40. Voy a subir con una línea aquí, la voy a marcar con un color. Voy a ir hasta acá hasta que se intersecte con la línea de 25. Entonces tienen que cruzar las dos líneas, 25 y 40. Donde se intersecten, que es este punto, aquí tengo 40 y aquí tengo 25, ese va a ser mi punto A. ¿Sale? Y entonces me dice ahora, la humedad absoluta se lee a la derecha en el eje de las ordenadas. Me pedían la humedad absoluta en el inciso A. Entonces lo que hago es simplemente irme sobre la horizontal a la derecha, aquí a ojo de buen cubero, no se alcanza a ver mucho, pero ustedes en su hoja que impriman lo van a poder ver mejor. Entonces tenemos un valor aproximado de 0,0138. Ojo aquí, tenemos un valor de 0,013 y un valor de 0,014. Entonces hay que ver más o menos dónde se encuentra. Yo digo, para mí se encuentra en 0,0138 kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco. Ya está, inciso A resuelto. Ahora, el inciso B, perdón. La humedad relativa a la que es, bueno, la humedad relativa está determinada por la curva, ¿no? O sea, ¿cuál es la humedad relativa de ese punto? Entonces, vamos a ver, yo estoy aquí en 40 y en 25. Entonces, te das cuenta que afortunadamente para mí, justo quedó en una de las líneas que están aquí. Pues voy a ver, tengo 10, 20, 30. La humedad relativa es 30, por lo tanto, phi vale 0,3. ¿Sale? Ahí está. Simplemente aquí, por eso es que no ves ninguna otra parte, porque son las líneas que van aquí, las curvas. Humedad relativa para este caso es 30. Ya está. Para el inciso C me dice que la temperatura de rocío. Entonces, ¿cómo leíamos la temperatura de rocío? Sobre la horizontal, pero hacia la izquierda, tomábamos la temperatura de rocío. ¿Sale? Ay, perdón. Ahí está. Sobre la horizontal me voy para acá, tomo aquí, toco aquí. Ah, mira, aquí es 19, 20. Entonces, la temperatura de rocío va a ser de 19 grados. La temperatura de rocío también se lee sobre este margen de valores. ¿Sale? Entonces, ahí está. La temperatura es de 19. Listo. Vamos al inciso T. Dice, la humedad de saturación por enfriamiento adiabático se lee en el eje de las ordenadas para la intersección de la curva de saturación de la línea inclinada para una temperatura húmeda de 25%. ¿Sale? Ahí está. Necesitamos conocer esto de aquí, es TW. ¿Sale? Entonces yo necesito conocer en este caso YW, que decíamos, para conocer YW voy a ir para acá a la temperatura del bulbo húmedo y de aquí me voy a desplazar sobre la horizontal hacia la derecha
para conocer YW. Por lo tanto, YW en este caso es de 0.20 kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. ¿Sale? Ya está. Ahí tengo YW. Ahora vamos al inciso E. Dice, la humedad de saturación a 40 grados se lee en el eje de las ordenadas para la intersección con la curva de saturación de la abscisa a una temperatura de 40 grados Celsius. Vamos a ver si es cierto esto. Va, quería conocer YS, ¿te acuerdas? Te dije, si quiero saturar esto o esta temperatura, la humedad de saturación a esta temperatura, lo que hago es simplemente extrapolar la línea. Ahorita, si te das cuenta, ocupé otra carta psicométrica. ¿Por qué? Porque esta llega a 85, mientras mi carta psicométrica que yo tenía hace un ratito llega solamente a 55. Entonces, cuando te di el ejemplo, estaba yo en 40, no alcanzaba yo a tocar esa curva de saturación. En este caso, ahora sí alcanzo a tocar esa curva con esta carta psicométrica. En 40 voy hasta la saturación, toco y de ahí sobre la horizontal hacia la derecha para obtener el valor de la humedad de saturación. Y en este caso estamos en 0.040 y 0.050 y más o menos aproxima un valor de 0.4888 porque está muy poco, muy pegada aquí a esta parte, ¿no? Si tú das un valor un poquito menor, no pasa nada. Chiste que esté dentro del margen. Tampoco me des 0.045 porque eso no sería cierto, ¿no? Entonces llegamos acá, tocamos hacia la derecha y tenemos el valor de YS. Listo, a los 40 grados. Entonces saturamos y obtenemos la humedad de saturación. Y listo. Ahora, para el calor, hay un homograma que ya te presenté, ya te lo hice llegar, está en la plataforma. Puedes usar este nomograma para calcular el calor en base a la humedad, ¿sí? Entonces simplemente vas a la humedad, buscas cuánto es, 0.638, vas a ir por acá, bajas a donde toque esta línea que está aquí, toca aquí, tomas el valor hacia la izquierda y vas a tener un valor del calor de 0.2465. Aquí ya me la prolongué, dije, es aprox, ¿no? Dio un valor. Pero para saber si esto es correcto o incorrecto, mejor ve a la ecuación que me daba como 0.24 más 0.46 por y. Con esa ecuación vas a llegar a este valor. Entonces, puedes usar la ecuación en lugar del nomograma. O si se te hace más fácil agarrar el nomograma, pues agarra el nomograma y obtienes el valor directamente del nomograma. Total, da igual como tú quieras. ¿Sale? Y bueno, para el inciso G dice que el volumen específico se determina con el diagrama auxiliar entrando por el eje de las abscisas, perdón, para T igual a 40 grados y resultando para el aire seco lo siguiente. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me pide el volumen específico, ¿sale? Entonces vamos a buscar el volumen específico. Mira, volumen específico son estos valores que están aquí. Calor latente del agua, ojo, calor latente del agua es por este lado. Entonces vamos a ver. Nos ubicamos en la temperatura del bulbo seco, es 40. Entonces vamos a intersectar estas dos líneas. Tenemos para el aire seco y para el aire saturado. Entonces, para el aire seco, el volumen para aire seco, tenemos de 0.88 metros cúbicos por kilogramo. O sea, vamos a ir aquí, tocamos la curva, donde toque nos desplazamos hacia la derecha y damos un valor aproximado. Obviamente yo sé que no te va a dar un valor muy chingón, pero aproximado, ¿no? Ahí está. Tenemos 0.88 o usa la ecuación. V es igual a 1 entre peso molecular del aire más la humedad entre peso molecular del agua por RT entre P. Y te va a dar un valor aproximado este que está aquí para el aire seco. Y si queremos conocer uno para el aire saturado, pues simplemente seguimos más arriba, tocamos y tomamos el valor hacia la derecha y tenemos un valor de volumen de 0.96 metros cúbicos por kilogramo para 40 grados, ¿sale? Y así es como tenemos el volumen. Entonces hay muchas formas de calcular. Entonces, si no quieres usar el diagrama que te enseñé hace un rato para los volúmenes, puedes usar esta tablita y encuentras el volumen para el aire seco, este que está aquí. Cuando sea saturado, pues ya nada más subes para acá y obtienes el valor. O si no, usa la ecuación, como se te haga más fácil. Y ahí tenemos el problema resuelto, ¿sale? Entonces, vamos a ver. Aquí que me falta. Ok, me falta la humedad. Interpelando para la humedad tenemos lo siguiente. Vamos a ir entre 0 y 1 y tenemos 0.3. El primer valor que obtuvimos fue 0.88 y 0.96. Ok, son los valores que tengo. Ahora la humedad para 0.3. Ok, entonces vamos a interpolar entre estos dos valores y vamos a tener un valor de 0.904. Entonces, si quieres evitarte esto, usa la ecuación que te di para el volumen. Con esa hubiese llegado rápidamente a 0.904, sin ningún problema. Pero si usas el nomograma, hay que tener tanto para la parte de aire seco y para la parte de saturado, interpolas y resuelves. Y ya está. Y aplicando la fórmula, como te decía, bueno, esto fue con todo el chorro de los nomogramas. Y ahora vamos con la ecuación.
te dije, usa la ecuación. Yo siempre te recomiendo usar la ecuación. Sustituye los valores, el peso molecular del aire, del agua, la humedad que habíamos obtenido de 0.138, el valor de 0.8 o 0.8205 y la temperatura en grados Kelvin que habíamos analizado la clase pasada y la presión en atmósferas. Ya está. O simplemente hacemos las multiplicaciones correspondientes y las divisiones correspondientes y vemos, mira, volumen es igual a 0.9054. ¿Cuánto nos salió en la interpolación? 0.904. Entonces, no tiene caso estar haciendo operaciones de más aquí, estas dos, cuando puedo tomar mi ecuación y llegar al mismo resultado. Pero al final hazlo como tú quieras, ¿sale? Es optativo. Sigamos entonces. Dice el ejemplo número 2. Dice, tomando para el coeficiente de convección en el intercambio de calor entre el agua y el aire, H es igual a 20 kilocalorías metro cuadrado por hora por grado Celsius y para su superficie de intercambio de calor es de 10 metros cuadrados. Oh, ¿te acuerdas que te dije que si te acordabas de transferencia de calor? Pues ahí tenemos un coeficiente convectivo, ¿sale? Bien, me dice que el inciso A que calcule el calor sensible de intercambiado, que calcule el calor latente intercambiado y el calor total intercambiado. Órale. El aire se encuentra a 25 grados Celsius con una humedad relativa del 70% y el agua está a 15 grados Celsius. Se considera como sentido positivo el flujo del intercambio aire y agua. Entonces, ¿cómo resolveremos esto? Calor sensible intercambiado, calor latente y calor total. Ay, cabrón, a ver. Bien, de la figura vamos a ver lo siguiente, ¿sale? Tenemos que A representa las condiciones de masa global del aire con una humedad relativa del 70%. ¿Cuáles eran las humedades relativas? Estas líneas que suben aquí, estas curvas, ¿no? Aquí están. Voy a buscar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ahí voy a estar en ese punto y es una humedad relativa del 70%. Y aparte necesito ver mi temperatura. La temperatura es la temperatura del aire. Acuérdate que eso de aquí, aparte de abajo es el aire seco. Aquí es la temperatura del aire, ¿sale? Aquí dice, mira, temperatura de bulbo seco, eso es del aire. Entonces la temperatura de bulbo seco son 25 grados Celsius y una humedad relativa. Entonces este es mi punto A con el que yo voy a empezar a trabajar, ¿ok? Entonces voy a buscar ese punto. La temperatura del bulbo seco es de 25 y la humedad relativa es de 70. Entonces aquí está. Este es mi punto A. Aquí está. Listo. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Mira, tenemos la siguiente expresión. El punto A representa las condiciones de la masa global del aire. Teníamos la humedad relativa al 70% y el 25% de bulbo seco. Otra de las cosas, S, el punto S, representa la película de contacto entre el aire y el agua. Entonces, ¿dónde salió ese 15? A ver, y el agua está a 15 grados. Ok, entonces como el agua está a 15 grados, lo que yo voy a hacer en ese punto es saturarla. La voy a saturar aquí, a 15. Ahí está. ¿Qué obtengo aquí? Humedad absoluta y aquí tengo humedad de saturación, ¿sale? Pero para el agua, ¿correcto? Entonces, seguimos con esto. Dice, como la temperatura del aire es mayor que la del agua, habrá paso de calor sensible del aire al agua, siendo su valor QS, o como la hayan visto en su curso de transferencia de calor, como Q es igual a H por A por delta T. O sea, el coeficiente convectivo por el área por la diferencia de temperaturas. ¿Cuánto valía H? Afortunadamente no tenemos que calcularlo en este problema. Esto ya me lo dio el problema, ¿no? El problema me decía que H tenía un valor de 20 kilocalorías metro cuadrado hora grados Celsius, ¿no? Entonces ahí está. Ya tengo ese valor, por lo tanto, pues ya la armé, ¿no? Ya la hice aquí, eso vale 20. Y también el problema me daba el área, eso es lo lindo para esta parte, ¿no? Que el problema ya me daba el área, 10 metros cuadrados. Ok, perfecto. Bien. Y bueno, la diferencia de temperaturas, pues tenemos la temperatura del bulbo seco menos la temperatura del agua. Ahí está. Simplemente hacemos la operación correspondiente, el calor de saturación, pues va a ser igual a 200 kilocalorías por hora. ¿Sí? Simplemente multiplicar esta por esta y luego la diferencia de esto que va a ser más o menos 10, pues, por esto son 200, por 10 son 2000 kilocalorías por hora. ¿Sale? Ya está. Entonces, la humedad absoluta del aire, pues es la siguiente. Estamos aquí en el aire, nos vamos a ir para acá y obtenemos ese valor de la carta psicométrica sin hacer operaciones como lo hicimos la primera clase, ¿no? Entonces me da un valor de 0.0138. La humedad de saturación correspondiente a la temperatura del agua, pues es la siguiente. Aquí tenemos la humedad de saturación del agua, y ese va a ser de 0.0106, esto que está aquí. Ahí está.
a mi forma de ver. Tú puedes ver un valor un poquito menor o un poquito mayor, no pasa nada, ¿sale? Ahí está. Como al ser mayor la humedad del aire que la saturación correspondiente a la temperatura del agua, habrá un paso de calor latente desde el aire al agua. Ojo con estos pasos, ¿eh? Como es mayor la temperatura del aire que la del agua, hay un paso de calor latente desde el aire hacia el agua. O sea, que se va a estar calentando va a ser el agua, porque el aire está más caliente, ¿vale? Bien. Esta intensidad de paso de calor la determinaremos del modo siguiente, designado lo siguiente. W, y pon atención aquí, W es la cantidad de agua evaporada o condensada por metro cuadrado de superficie de contacto en la unidad de tiempo. ¿Sale? Lambda es el calor latente de vaporización a la temperatura del agua. Ojo, fíjate, W, el agua evaporada o condensada. Calor latente de vaporización del agua. Bien. Ahora, la cantidad de calor absorbida por la vaporización o cedida por la condensación es lo siguiente. Q va a ser igual, en este caso, como estamos hablando de vaporización, de condensación, como es el líquido, vamos a poner QL. Y eso va a ser a W por lambda por el área. W, la cantidad de agua condensada o evaporada y el calor latente, pues con las condiciones del agua, por el área. ¿Sale? Por otra parte, esta cantidad de agua ha de pasar por difusión a través de la superficie de separación aire y agua, estando esta película de contacto saturada de vapor de agua. ¿Vale? Bien. Entonces, la cantidad de agua difundida vendrá dada por la siguiente expresión. Ojo, esto para el formulario también. Ahorita no notes, más tarde te paso el video. W va a ser igual al coeficiente de transferencia de masa para el gas por el peso molecular del vapor por la diferencia de presiones. ¿Sale? Bien. Ya sabes que K sub G es el coeficiente de transporte en kilogramo, hora, metro cuadrado por unidad de diferencia de presión. ¿Sale? Bien. Aquí es K mayúscula, yo me equivoqué, es K mayúscula, ¿sale? Como la humedad absoluta es proporcional a la presión de vapor, si la presión total permanece constante, la expresión anterior la podemos poner de la siguiente forma. W es igual a KY por Y menos YS. ¿Por qué de esta forma? Acuérdate que tanto el gas como la humedad están de la mano, estamos hablando del aire, ¿sale? Entonces, en algún punto, no sé si te acuerdas, había en difusión, cuando se vio transferencia de masa, teníamos los famosos KY minúscula, KY mayúscula, y teníamos una que era K mayúscula Y. A los que tomaron fenómenos conmigo les dije en algún momento, esto va a ser importante cuando veamos procesos de separación uno, ¿no? Esta KY, esta Y mayúscula, no se le vaya a ocurrir poner minúscula, KY mayúscula, porque está diciendo que estamos trabajando con un coeficiente que tiene que ver con las humedades. Y como estamos hablando de torre de enfriamiento, es KY, no KG, ¿sale? Pues mucho cuidado con eso. Hicimos un cambio. Cambié esta, multiplica esta, es esto mismo, o sea, Kg que multiplica a P menos PB, estos en la forma de gas, pero si yo lo quiero ver en forma de humedad, es Ky que multiplica a Y menos Ys, o la humedad de saturación, ¿sale? Entonces, esta de aquí es la parte que estamos diciendo hace un momento que por difusión, aquí donde está la difusión, ¿sale? Con estos coeficientes que estamos manejando aquí. ¿Sale? Y bueno, me dice que K sub Y es el coeficiente de transporte en kilogramo, hora, metro cuadrado por unidades de diferencia de humedad. Por lo tanto, entonces la expresión para la parte de condensación de líquido, lo líquido que estábamos hablando, cambió de W por KY, que multiplica Y menos YS por el calor latente por el área. ¿Sale? Entonces, teniendo en cuenta que para el caso aire y agua, KY es igual a HC entre CP, nos queda finalmente la expresión de esta forma. Entonces, mira, aquí hace un rato en el texto vimos eso, que esto lo podíamos haber cambiado por esto. Entonces, simplemente este calle, como no lo tengo a la mano, o sea, no puedo saber cuánto vale calle, a menos que lo hiciera experimentalmente. Y recuerda que las K mayúsculas hacen referencia a fenómenos de interfase. Entonces, en ese momento no puedo saber esos fenómenos de interfase. Entonces, voy a usar esta igualdad. ¿Sale? HCP, ¿sale? Entonces aquí yo tengo el coeficiente convectivo que ya me lo dio el problema y el CP, pues el CP lo podemos calcular sin ningún problema, ¿sale? O buscar los valores en la tabla, ¿sale? Pues aplicando la ecuación anterior al caso que estamos considerando, tenemos lo siguiente, ¿no? QL es igual a esta expresión que ya vimos, ¿sale? Entonces, para el agua, a 15 grados Celsius, el calor latente es, para el agua. Entonces, vamos a buscar 15 grados Celsius, pum, pum, pum,
Esta línea es la que me va a ayudar para determinar el calor latente. Toco ahí y tomo la lectura hacia la izquierda. Aquí las flechitas me van diciendo hacia dónde tomas la lectura. Entonces, toco aquí y tomo el valor hacia la izquierda y tengo el calor latente. Aproximadamente son 589 kilocalorías por kilogramo. O puedes también usar tablas de vapor, no pasa nada. Yo te pongo esto, pero si quieres usar tablas de vapor, adelante. Y para el agua, a 15 grados Celsius, la humedad es de más o menos 0.0106, ¿sale? Más o menos ahí. Ahí está, ¿sale? Para el agua a 15 grados Celsius. Ahí está. Simple, ¿ok? Yo te recomiendo usar la ecuación. Esta CP es la que dice C igual a 0.24 más 0.46Y. Es la misma. O usar esto de aquí. A 15 grados tenemos una humedad de saturación. Acuérdate que este YS, para que no te pierdas, voy a regresar, viene de la carta psicométrica. O sea, de ahí salió ese valor YL. Déjame regresar. Aquí está. YS es este. Acuérdate que estamos trabajando con el agua. Vamos a ir YS, la saturación. Ahí está. YS. Y entonces eso es lo que ocupé en esta sección que estamos trabajando ahorita, ¿sale? YS, ¿cuánto vale? 0.106. Voy a ir aquí, 0.106. Voy a bajar donde toque, voy a la izquierda y tengo el CP o el calor. Para mi caso estoy tomando 2.46. Supongo que este es 45, 2.246 kilocalorías, kilogramo, grados Celsius, ¿sale? Ya está, ya tengo el CP. Ahora, ¿qué me faltaba en mi ecuación? Nada más el CP, ya lo tengo. Ya tengo YS también, ¿sale? Entonces vamos a sustituir todo lo que conocemos. Esta la calculé con el nomograma hace un momento, ¿te acuerdas? Esta de aquí, aquí está. Entonces ya tengo casi todo para hacer los cálculos. Entonces simplemente esta me la dio el problema, esta la acabo de calcular con el nomograma o con la ecuación, la humedad del aire y la humedad de saturación del agua. Y tenemos aquí el calor latente del agua, que eran 589 por el área, que son 10 metros. Y entonces QL es igual a 1532.35 kilocalorías por hora. El inciso C dice lo siguiente: la cantidad total de calor puede escribirse como la suma de calor sensible y el calor latente. Ah, ok. Entonces el calor total va a ser igual al calor sensible más el calor latente. El calor sensible fue la primer Q que calculé y el calor latente fue la segunda que acabamos de calcular. Esta que está aquí, o sea, QL, calor latente. Bien, sumamos 2000 kilocalorías por hora más 1532.35 kilocalorías por hora. Eso me da un calor total de 3532.34 kilocalorías por hora. ¿Sale? Ahí está el calor total. La dirección de flujo de calor es positiva. Sí, esto ya es de acuerdo a la convección. En este caso vamos en un sentido positivo. No hay ningún problema. ¿Vale? Bien. Tenemos una pequeña nota que les puse aquí. Dice: la cantidad total de calor se puede calcular sin necesidad de determinar el calor sensible y el calor latente. O sea, me puedo ahorrar esos dos pasos que acabo de hacer, ¿sí? Ya que implicando un balance entálpico a todo el sistema y prescindiendo de algunos términos poco importantes, que nada es poco importante, pero bueno, llegamos a la siguiente expresión. El calor total es aproximadamente igual al coeficiente convectivo entre el CP por la entalpía menos la entalpía de saturación por el área. Ah, ok. ¿Y eso cómo sería? Bueno, y es la entalpía de la masa global del aire, o sea, la entalpía del aire, ¿sale? Y ese es la entalpía del aire saturado a la temperatura. Ah, su compañero me dijo: profe, ¿por qué vi que subió una línea ahí bien, bien larga, no? Ah, pues no había saturado la del aire, pero ahora me dice que si me quiero ahorrar los pasos anteriores, primeramente calculamos la entalpía del aire y eso lo hacemos conociendo la humedad. Esta humedad la obtuve del diagrama psicométrico, o sea, esta que está aquí. Esta humedad es la que yo voy a usar aquí en el punto A. Esta humedad es la que voy a usar para calcular la entalpía. Eso es haciéndolo matemáticamente hablando. Pero si tú quieres, puedes ir de este punto a la parte de arriba, que más o menos vas a tener como 62 kilojoules sobre kilogramo de aire seco. Esos kilojoules hay que pasarlos a kilocalorías multiplicando o dividiendo por 4.18. Puedes hacerlo así o con la ecuación. Entonces, una vez irte sobre el diagrama psicométrico y transformar kilojoules a kilocalorías. O aplicar la ecuación. Este resultado ya me lo da en kilocalorías. ¿Sale? Entonces, simplemente poner la humedad de saturación del aire, que es 0.038. Hacemos las operaciones correspondientes y tenemos una entalpía de 14.65. O ese 62 kilojoules hay que convertirlo o dividirlo entre 4.18 y te va a dar más o menos 14 punto y algo. Y ahora para la desaturación lo que tenemos que hacer es simplemente ir ahora con la entalpía de saturación.
¿Y cuál era esta? Bueno, la entalpía de saturación, que es 0.106. ¿Dónde está ese 106? Es este que está aquí. Esa es la de saturación. Vamos a calcular la entalpía en este punto o simplemente sube para acá y haz la conversión, ¿sale? Entonces, como tú quieras, es exactamente lo mismo. Entonces ya estamos saturando ahí y tenemos ya las cantidades correspondientes, ¿sale? Entonces la entalpía del aire, la saturación del aire y la saturación del agua. Ahí está. Y tenemos una entalpía de 14.65, ¿sale? Perdón, de 10.0034 para el caso de saturación, para la del aire 14.65. Y bueno, estas son mis dos entalpías. ¿Ya viste qué fácil? No tuve que hacer nada de lo anterior. Estaba más complicado. Y entonces ya nada más calculamos 20 entre 2.46, que ya teníamos el Cp y H. Aquí tenemos la entalpía del punto del aire y la entalpía del punto del agua. Ya está, hacemos la división y tenemos 10 metros cuadrados. Entonces, hacemos toda la multiplicación de esto y tenemos 3.777.72 kilocalorías por hora. Entonces, más o menos sería un valor al que obtuvimos hace un momento, 3.532.34. Ya viste que si hay un error, pero me dice que estamos desestimando cosas que no tienen mucha importancia. Entonces, puedes hacerlo de esta manera o puedes hacerlo de esta manera, como lo vemos acá con esta ecuación. Vamos a llegar a un valor más o menos aproximado, 3.777. Es un error mínimo, pero al final es un error, ¿sale? Entonces, puedes hacerlo así para hacer una aproximación rápida del sistema y con esto tendríamos el problema resuelto. Es todo por mi parte el día de hoy.